La verdad es que es un placer el poder estar con vosotros hoy para hablar, además, un día tan señalado justamente de la extrema derecha, ¿no? La verdad es que con la victoria de Trump no se podría haber elegido mejor día para hablar de este tema. Pero el problema es que si analizamos un poco los últimos tiempos, vemos que la victoria de Trump, que en 2016 pudo ser, o alguna gente lo entendió como un accidente, ahora es una conclusión lógica del momento reaccionario en el que nos encontramos, ¿no? Y eso es quizá uno de los elementos más peligrosos de la victoria que hemos visto. Una victoria que no solo ha sido una victoria en votos, sino que además ha sido una victoria de lo que podríamos considerar el propio trumpismo. Los trumpistas tendrán mayoría no solo ocupando la Casa Blanca, sino el Congreso, el Senado, y tendrían también mayoría en el Tribunal Supremo. Lo que significa es que Trump, a diferencia del 2016, va a gobernar sin ningún tipo de contrapoder institucional en Estados Unidos. Esto significa que puede ampliar o, sobre todo, acelerar el programa que ya ha sido más o menos debatido por diferentes fundaciones neoconservadoras como Hermitage Foundation en torno a cambio climático, cuestiones geopolíticas, migraciones y otro tipo de cuestiones. Pero el elemento clave que yo con el que quería empezar es que al final ves la victoria de Trump. Hace un mes y medio veíamos la victoria del FPÖ en Austria por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por primera vez un partido con reminiscencias nacionalsocialistas, como es el FPÖ, ganaba las elecciones legislativas. En Turingia vimos el resultado de Alternativa por Alemania o incluso el propio resultado de Alternativa por Alemania en Sajonia, en Brandenburgo. Vimos las elecciones europeas, en donde la extrema derecha fue primera fuerza en Hungría, en Polonia, en Francia, en Italia. Vemos el gobierno de Modi en la India, el gobierno de Milei en Argentina, Bukele en El Salvador. Y al final hay una pregunta que sobrevuela todo esto. ¿Estamos ante una suerte de vuelta de los viejos fascismos? ¿Estamos ante una lógica neofascista? Y por ahí quería empezar, ¿no? Utilizando, lo digo porque no sé si pudisteis leer los debates que hubo previos a la elección de Trump, en donde Paxton volvió a escribir sobre si Trump era fascista o no, ¿no? Y ha habido un debate otra vez fuerte terminológico. Para mí no es una cuestión académica o escolástica el decidir si Trump es fascista o no es fascista. Creo que me importan pocos o menos si Trump es fascista o no es fascista. Me preocupa si Trump ha llegado al poder producto de un movimiento fascista. Yo creo que esto es un elemento no menor. ¿Por qué? Porque si Trump lidera un movimiento fascista, si Miloni, si Bolsonaro, si Milei lideran movimientos fascistas que les han llevado al poder, nuestras tareas como militantes serán otras si nos enfrentamos a un fenómeno diferente del fascismo. Creo que durante mucho tiempo ha habido una sobreinflamación del uso y del término fascista. Se utiliza con demasiada ligereza y se llama normalmente, a veces se utiliza como una apelación electoral. En el Estado español lo hemos visto de una forma clara. Que viene el fascismo, ¿no? Y luego gobernaba. Yo vivo en una comunidad que es Madrid, en donde se hizo una campaña de alerta antifascista porque venía el fascismo, porque iba a gobernar Ayuso. Y con todos mis respetos, no vivimos en un régimen fascista en la Comunidad de Madrid. Vivimos en otra cosa. No significa que eso no sea malo lo que hay, pero no es lo mismo. Lo digo porque creo que es importante y yo hago una diferenciación fuerte partiendo del estudio de lo que sería el fascismo clásico, de lo que sería un movimiento fascista, a
lo que es actualmente el proceso al que nos estamos enfrentando. De hecho, si yo viviera en una comunidad donde gobernara una fascista, no estaría dando una charla con vosotros online, sino que estaría en la clandestinidad. O si no, estaría banalizando también lo que fue la violencia y lo que fue el propio fascismo. Creo que es importante entender que hay fascistas en el gobierno de Meloni, en el gobierno de Trump o en el gobierno de Milei, pero no han sido aupados por un movimiento fascista al poder, sino que no podemos entender el fenómeno que estamos viendo actualmente sin ponerlo en contexto en el momento de crisis de régimen capitalista en el que nos encontramos. Porque la cuestión es, si no es fascista, ¿qué es? Porque esa sería la segunda pregunta importante. Luego voy un poco rápido porque no podemos abordar todo en 20 minutos. Luego en las preguntas, si queréis, podemos ahondar un poco más en las diferenciaciones entre el fascismo clásico y lo que sería esta extrema derecha actual, ¿no? Si no es fascismo, ¿qué es? Esa sería la segunda pregunta importante que me parece fundamental responder. Yo creo, y hay diferentes terminologías, ¿no? De hecho, la terminología fascista se utiliza, por ejemplo, como ecofascismo por algunos autores. Otros autores han utilizado fascismo fósil, como Andreas Malm. La academia suele utilizar mucho el concepto populista, que es una especie de cajón desastre en donde meten cualquier cosa. Y hay otros autores, como Enzo Traverso, que utiliza el concepto de posfascismo. Quizás puede ser el que mejor se adapte a la situación actual. Traverso lo que dice es que, evidentemente, la extrema derecha actual tiene una serie de características y de pasiones movilizadoras de lo que fueron los viejos fascismos. Pero también tiene una serie de elementos disruptivos muy importantes que no nos permite hablar de un movimiento neofascista. Y por eso él utiliza el concepto postfascista, diciendo que estamos en un momento de transiciones y que todavía no está adaptado, ¿no? Todavía no está asentado este proceso. Y de hecho ese elemento me parece muy importante. Que a día de hoy este movimiento no sea un movimiento fascista no significa que no pueda evolucionar hacia un movimiento fascista. Y esto es una cuestión fundamental. Pero el concepto de traverso, de posfascismo, creo que también es lo suficientemente amplio y laxo para que no nos permite aterrizar lo suficiente. La propuesta que yo hago es la utilización de la terminología de autoritarismos reaccionarios, que nos estamos enfrentando a un proceso, evidentemente, con diferentes familias, con diferentes singularidades, producto de contextos diversos, de un movimiento autoritario reaccionario. ¿Por qué? Porque uno de los grandes fallos que veíamos en la no predicción otra vez de la victoria de Trump, si tú escuchabas a los tertulianos progresistas de la televisión, por lo menos en España, todos decían que iba a ganar Kamala Harris, que iba a estar ajustado, otros decían que iba a ganar sobradamente, ¿no? Y al final ganó Trump. ¿Por qué? Porque yo creo que se nos estos tertulianos, normalmente el establishment y la progresía no suele analizar el contexto de crisis de régimen capitalista en el que nos encontramos y cómo esta nueva extrema derecha o esta extrema derecha es un intento de estabilizar esa crisis de régimen y es producto de esa crisis de régimen. Una crisis de régimen, en el sentido, utilizando la terminología gramsciana, que fundamentalmente sería la conjunción de dos crisis fundamentales. Una crisis de gobernanza neoliberal, todo el sistema liberal nacido después de la Segunda Guerra Mundial ha saltado por los aires, está saltando por los aires. El genocidio en Palestina, yo creo que es un buen ejemplo de ello, pero lo que pasó, por ejemplo, en la Embajada de México en Ecuador, en donde se violó el derecho consular y se violó el Acuerdo de Viena, que no había sido violado ni en las peores dictaduras del Cono Sur.
ni siquiera cuando Videla, cuando Pinochet, o sea, se mantuvo ese elemento. Todo esto no se puede entender sin esa ruptura del marco de gobernanza liberal tal como lo conocíamos hasta ahora, como está saltando por los aires. De hecho, la propia propuesta de Trump es una propuesta antisistema, en el sentido de contra el sistema liberal. Si tú ves las 900 páginas que publicaba el Hermit Foundation, hablaban de que se salgan de la COP, del Protocolo de Kioto, que se salga del FMI, del Banco Mundial, e incluso se está poniendo en tela de juicio salirse de la propia OTAN. O sea, dentro de lo que sería el programa trumpista. La gobernanza está saltando por los aires y lo que estamos viendo es una mutación cada vez más autoritaria. Un autoritarismo que impregna el conjunto de la política, no solo a la extrema derecha. Un autoritarismo de mercado que se está comiendo a la menor de los trillizos de la modernidad, que era la democracia liberal. Se la está comiendo y se está comiendo todos los espacios democráticos con un autoritarismo de mercado asfixiante. Y la segunda crisis, la crisis que lo cambia todo, la crisis ecológica, la crisis climática. Y cómo esa crisis ecológica en cierta medida, ha acabado con la última utopía que quedaba viva de la modernidad, la utopía capitalista. La crisis ecológica ha acabado con la utopía capitalista del crecimiento sin límites. Cada vez somos más conscientes de que es imposible un modelo de crecimiento sin límites. Y el problema es que al acabar con la lógica del crecimiento sin límites, acaba con la triada capitalista que era crecimiento igual a progreso igual a futuro. Somos incapaces de imaginar un futuro que no significa crecimiento en un sistema capitalista. Somos incapaces. Es lo que Mark Fisher llamaba una suerte de cancelación del futuro. El futuro ha sido cancelado. Y ante esta cancelación del futuro, hasta ante esta incapacidad de imaginar un futuro sin crecimiento, aparejado al progreso, se generan una serie y una suerte de pánicos, de miedos, de inseguridades que se conjugan con los pánicos y las inseguridades que el propio sistema neoliberal y capitalista genera. Y la extrema derecha lo que ofrece es una salida de seguridad conocida a estos pánicos y a estos miedos, a estas incertezas. Nos da certezas conocidas a las que poder agarrarnos. ¿Y esas certezas cuáles son? Esas certezas no pasan por imaginar un futuro más allá del crecimiento. No suponen por imaginar un futuro en donde se gestione la crisis climática, la crisis ecológica. No. La propuesta de la extrema derecha es regresar al pasado. Es una propuesta reaccionaria. Trump, hoy en la celebración de su victoria, volvía a sacar otra vez el eslogan que le hizo famoso en la victoria del 2016, ¿no? Volver a hacer grande América otra vez. ¿Qué elemento más reaccionario de vuelta al pasado que recuperar el imperio norteamericano, ¿no? Que volver a hacer grande otra vez al imperio? Cuando Milei nos habla de su propuesta de pasado, nos habla justamente de la Argentina de Menem. Nos hablan de volver a un pasado conocido en donde el capitalismo no había sido cancelado por la crisis ecológica. Nos proponen unas seguridades conocidas en donde podemos entrar al centro de Berlín quemando toda la gasolina que queremos con nuestro coche. ¿Quién nos lo va a prohibir? Utilizar todo el pesticida que queramos en la tierra, porque paso es nuestra. Unas seguridades conocidas en donde el feminismo no ha cuestionado las relaciones heteropatriarcales o la familia patriarcal, unas seguridades conocidas donde las diversidades sexuales siguen encerradas en los armarios. Esa es la propuesta de regreso al pasado, esa propuesta de autoritarismos reaccionarios de la extrema derecha. Y ahí es donde se construye la extrema derecha. Y es que esta crisis
por primera vez, en un momento de crisis, no estamos mirando hacia arriba. Por primera vez, sabemos que el ascensor social no existe. No es que esté roto, es que no existe. Por primera vez empezamos a ser conscientes que seguramente no vivamos mejor que lo que estamos viviendo ahora, pero somos muy conscientes de que podemos vivir peor, que si no podemos subir, lo que estamos seguros es que sí podemos bajar. Y la lucha ya no es tanto por no vivir, por vivir mejor, sino por no vivir peor. Y aquí nuestro enemigo ya no es Elon Musk. Nuestro enemigo ya no es el señor más rico del mundo. Ya nuestro enemigo no son los 99 personas más ricas del mundo que acumulan tanto dinero que si perdieran el 99% de su riqueza, seguirían siendo las 99 personas más ricas del mundo, ¿no? Nuestro enemigo es nuestro vecino Mohamed. Nuestro enemigo es la lucha entre el último y el penúltimo. Nuestro enemigo es no ser como el que vive peor que nosotros, o que nuestros hijos y nuestros hijos no sean como los que viven peor que nosotros. Esa construcción del último contra el penúltimo se ve bien en las identidades predatorias y las identidades excluyentes sobre las que se construye la extrema derecha. Porque uno de los elementos que se puede ver bien en esta crisis de régimen y sobre todo que ha fomentado pues, 40 años de políticas neoliberales es cómo se ha acrecentado la uniformidad mercantil, cómo se han diluido las propias identidades y eso ha generado una serie de pánicos identitarios en donde la extrema derecha da una respuesta, que es la construcción de identidades fuertes. ¿Y cómo se construye una identidad fuerte? Desde la lógica de la exclusión. El muro de Trump. ¿El muro de Trump qué es? ¿Un intento de para que no entren migrantes en Estados Unidos? No es verdad. Para expulsarlos. Si Obama expulsó más migrantes que lo que expulsó Trump. No. El muro de Trump es una cuestión identitaria. El muro de Trump, desde los romanos, los muros con Adriano, construyeron identidades de los que deberían de ser protegidos y los que debían de ser excluidos de esas protecciones. Los que formaban parte de las comunidades y los que eran los bárbaros, que eran ajenos a la comunidad. En esa lógica de exclusión, lo vemos que se conjuga muy bien con un momento de escasez, con la propia subjetividad de escasez que construye la ruptura de, el crecimiento por parte de la propia crisis ecológica y la propia crisis climática. En esa subjetividad de escasez, el Eurobarómetro demostraba que el 80% de la población europea tiene un sentimiento de escasez, un sentimiento de no hay para todos. Y ante ese no hay para todos, si somos incapaces de mirar hacia arriba y solo somos capaces de mirar hacia abajo, la extrema derecha construye una respuesta sencilla. Si no hay para todos, expulsemos a sectores sociales del reparto por los recursos escasos. ¿Y a quién se expulsa? A los sectores más fragilizados de la sociedad. ¿Y esos quiénes son? Los migrantes. ¿Pero quién es migrante? Bueno, pues puede ser que en Berlín sea un argentino, ¿no? Pero en Argentina es un venezolano, claro. Porque al final el expulsado muta también. Y lo que vemos es que esta lógica de expulsiones, que, utilizando el término Saskia Sassen, lo que construye también es una lógica de primacía nacional. Para que haya recursos para los nacionales hay que expulsar a los no nacionales, los que no forman parte de la comunidad. Y ahí se construye la lógica de los alemanes primero, los españoles primero, los argentinos primero, una suerte
en donde todavía existió el estado de bienestar, lo que Habermas llamaba el chauvinismo del bienestar, ¿no? Que fomenta la primacía o las lógicas de primacía nacional. No sé cuánto tiempo más o menos llevo, lo digo para ir intentando ir adaptándome. Darío, no Sorry, sé. yeah, sorry. I was writing on the chat. You have around 3 or 4 minutes more. Perdón, disculpa, tenés, Sí, tenés sí, 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 que... no te preocupes. Ah, ok. 3, 4 minutos. Ok. Por eso creo que es fundamental concebir el momento político en el que nacen, qué función cumplen, si son fascistas, no son fascistas, cómo puede evolucionar, a qué fenómeno nos estamos enfrentando. Por eso la cuestión del autoritarismo reaccionario, cuáles son las claves que podemos entender de ese autoritarismo reaccionario, más allá de los elementos, podríamos decir, particulares de cada contexto, de cada país, de cada territorio, en donde vemos, por ir rápidamente, la cuestión del chauvinismo del bienestar, la cuestión de las identidades predatorias, el elemento justamente antimigración, en la cuestión del antifeminismo es fundamental, el negacionismo climático, la islamofobia, cómo esta extrema derecha consigue conectar con un voto de protesta, con un voto, es curioso, incluso es paradójico cómo la extrema derecha consigue construir un voto de protesta contra el propio sistema cuando es una aceleración de los males del propio sistema. De hecho, el propio Milei es un gran ejemplo de esa lógica de voto de protesta. Trump también lo ha sido, ¿no? Un voto anti-establishment, uno de los millonarios más importantes del país, ¿no? Apoyado por el millonario más importante del mundo, como es Elon Musk, ¿no? No sé si conocisteis el Tea Party en Estados Unidos, pero yo creo que fue un gran precursor de lo que hemos visto ahora con el trumpismo, ¿no? Cuando ellos, el lema era déjalos caer, ¿no? En la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en el 2007, ¿no? Esa lógica de la guerra del último con el penúltimo, la lógica de individualidad neoliberal, en donde los pánicos identitarios también se muestran en los neofundamentalismos religiosos, cómo los neofundamentalismos religiosos están cobrando cada vez más fuerza en América Latina. No podríamos entender el concurso de base popular hacia la ola reaccionaria sin poder analizar lo que está siendo la teología de la prosperidad de los pentecostales y los neopentecostales evangélicos. No podríamos entender, por ejemplo, la victoria en su momento de la extrema derecha polaca sin el neofundamentalismo católico, o no podríamos entender la victoria de Modi en la India sin el neofundamentalismo hinduista, ¿no? La islamofobia es otro elemento también muy presente. Traverso, autor que cité antes, tiene un magnífico estudio de cómo los mismos estereotipos que se utilizaba en la lógica antisemita por parte de los fascismos de entreguerras se utilizan prácticamente calcados esta vez contra la población musulmana, ¿no? Yo creo que esto es un elemento interesante. Eso no significa que no siga habiendo antisemitismo también dentro de la propia extrema derecha, ¿no? Es llamativo, ¿no? No podemos olvidar cuál era el mote que ha utilizado el candidato del FPÖ en Austria, ¿no? El canciller del pueblo. Si recordamos, ese era el subnombre que utilizaba Hitler en Austria, ¿no? O sea, con lo cual, incluso con reminiscencias en el pasado nacional socialista, de una forma clara. Todo el tema de la comunicación, la burocracia, el tema de los fake news, bulos, cómo están presentes en esta extrema derecha, cómo la extrema derecha ha conseguido construir una suerte de movimiento contracultural en torno al mundo de Internet, ¿no? Una contracultura troll, ¿no? En donde ahora mismo, para un varón, y vuelvo a repetir, para un varón joven, ser un radical es ser un homófobo, es ser un machista,
ser un racista, ¿no? ¿Cómo han conseguido construir esa lógica? En España han conseguido que para mucha gente joven que no sabe quién es Franco, Franco fue el dictador en España, de la dictadura, de la última dictadura en España, se construye una especie de elemento contracultural, ¿no? O sea, es una auténtica locura. El tema de la conspiración y todo el resurgir del movimiento conspiranoico, sobre todo a raíz o exponencialmente con la pandemia. No empezó con la pandemia, pero la pandemia ha generado un elemento exponencial. Ya que estamos también en cierta medida en Alemania, el movimiento Quantum, después de Estados Unidos, el sitio con más seguidores es Alemania y el segundo Austria, ¿no? Yo creo que también se entiende justamente que la extrema derecha, tanto austríaca como alemana, son de las extremas derechas más conspiranoicas del continente. Yo creo que es un elemento también fundamental para entender el proceso en el que nos encontramos. Esto, para no alargarme más y que podamos hacer un diálogo y luego podemos ir abordando diferentes prismas, sería un poco lo que os quería comentar muy aceleradamente y pido otra vez disculpas, se lo he pedido antes de antemano a las propias intérpretes por tener que hacer esta interpretación tan rápida. Miguel, perdón, Miguel, muchas gracias. Muy claro, muy concreto. Ni se nota que diste 30 entrevistas durante todo el día. Em, bueno, abrimos el espacio a preguntas. Les pedimos que si alguien tiene una pregunta, primero plantee en qué idioma lo va a hacer. Así se puede escuchar al menos. Así podemos pasar al canal que sea necesario. Em, Así que dejamos abierto para que la gente pueda hacer preguntas. Bueno, si quieren puedo romper el hielo. Sí, pe- ok, sí. So- Perdón, sorry, I will speak in Spanish. Em, Tengo varias preguntas, pero voy a quedarme con dos. La primera es, un poco vos hablaste de qué los iguala, qué hace que sean una ola de nuevas derechas. Me gustaría saber qué los distingue. Em, Si, por ejemplo, podemos decir que hay grupos, ¿no?, en los cuales poner los distintos gobiernos. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría preguntar qué rol tienen las agendas de los movimientos progresistas, el feminismo, el ecologismo, porque un poco, digamos, en este ascenso de las nuevas derechas, eh, porque bueno, hoy estamos frente a un nuevo triunfo de Trump y de pronto veo en muchos espacios de izquierdas y en medios de comunicación afines todo el tiempo una especie de mea culpa, ¿no? De una especie eh, de balance negativo acerca del rol de las izquierdas, ¿no? Como, bueno, ¿qué fue lo que hicimos mal? Esto de estar alejados tal vez de las preocupaciones fundamentales de los sectores populares o de las clases más pobres, los trabajadores, trabajadoras. Si eso es tan así o no, o bueno, esto qué relación tiene. Bueno, esas dos, en principio, son preguntas que tengo para hacer. ¿Queréis que pillemos algunas o voy Sí. respondiendo una a una, como queráis? Yo sí diría que si hay alguna otra más entre el público, esperemos un segundo o recolectemos un par y después sumamos las preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta de las personas que tienen la cámara prendida. Acuarela. Voy a hablar en español. Ah, está.
Sí, me interesaba mucho algo que comentabas un poco de esto de cómo es el último, el penúltimo enemigo y cómo es esta percepción, digamos, más allá de un análisis más a nivel político de quién gobierna, sino de la percepción, digamos, al civil de a pie, ¿no? Un poco eh, quería que si pudieras desarrollar un poco más esto en términos de qué implica esta percepción de la violencia, ¿no? Por ejemplo, hoy en Alemania, las comunidades migrantes y racializadas, digamos, en la cotidianidad estamos sintiendo como un despertar de algo que estaba como tapado, ¿no? En la sociedad y que se expresa en tu vecino, ¿no? No se expresa necesariamente o no solamente en la narrativa de un discurso de extrema derecha que ves en la tele todos los días, sino con la persona con la que vives al lado y saludas todos los días, ¿no? O en la estación de tren, cuando tienes miedo porque ves un grupo de chicos alemanes y no sabes muy bien cómo reaccionar ante eso. Entonces, como que hay un nivel, digamos, de la discusión que es interesante y me gustaría si pudieras desarrollarlo un poco más, que tiene que ver con cómo se vive esto en la persona de a pie, ¿no? En la persona de a pie que está justamente en este marco de lo marginado, ¿no? Y que es al final las personas, digamos, más vulnerables ante ciertos despertares del movimiento fascista o de extrema derecha, que está en la sociedad, evidentemente, pero de alguna forma el hecho de la legitimidad política, el hecho de que vayan ganando, digamos, en parlamento, región, alcaldías, etcétera, le da una fuerza que empieza a destapar esto, ¿no? Como se sueltan los monstruos. Y no quería que desarrollaras un poco esto, quizás podría ser interesante en el contexto alemán hablar de esto. Gracias, Acui. Bueno, creo que igual ya, si no hay otra pregunta, no sé si hay alguna pregunta, sumémosla, si no, yo diría que podemos dejar a Miguel que siga respondiendo sobre esos temas. ¿Te parece? No. Adelante, Miguel. Cada vez se parecen más, ¿no? O sea, de hecho, evidentemente hay familias dentro de lo que sería esta ola reaccionaria global o estos autoritarismos reaccionarios. Evidentemente hay una corriente que sería la más minoritaria y la que se diferencia más, que sería básicamente la neofascista, ¿no? O sea, lo que sería lo que fue Amanecer Dorado en Grecia, Casa Pound en Italia, ese elemento más escuadrista, más neonazi clásico, ¿no? Pero que es un elemento minoritario socialmente. O sea, todavía no tiene ese elemento mayoritario. Esto sí que se distinguiría más de lo que sería el trumpismo o estos autoritarismos reaccionarios, ¿no? De hecho, no lo hemos hablado, pero por ejemplo, el fascismo no era reaccionario, era futurista. O sea que hay bastantes elementos disruptivos con lo que sería este autoritarismo reaccionario y de hecho el movimiento neonazi a veces no ve como suyos, ¿no? a los Meloni, los Milei y este tipo de elementos, ¿no? Hay una serie de características comunes, también les distingue el énfasis en ella y el rol que juegan. Evidentemente, los contextos territoriales, especialmente regionales, no son los mismos. O sea, por ejemplo, el evangelismo en la extrema derecha europea pues apenas tiene fuerza, ¿no? En cambio, en Estados Unidos y con esto, en América Latina, sí. Claro. O sea, la islamofobia, por ejemplo, la islamofobia no está apenas presente en la extrema derecha latinoamericana, por ejemplo. Sí que hay, pero no tiene el rol que juega en la extrema derecha europea o que puede jugar en la extrema derecha hinduista, en la India, por ejemplo, donde la islamofobia juega un papel también nuclear, ¿no? En ese sentido. Em, la propia utilización de la lógica antifeminista, también habría variaciones, ¿no? En donde vemos que en América Latina vemos un antefeminismo más clásico, ¿no? Y en cambio en Europa
se puede conjugar el antifeminismo con la utilización del cuerpo de la mujer como un campo de batalla político para la estigmatización de minorías raciales, por ejemplo. Lo que podríamos llamar purple washing. Como en Alemania se vio muy bien el mito de los refugiados violadores de mujeres en Colonia, ¿no? ¿Sabes? En el fin de año 2015 fue, si no me equivoco, ¿sabes? Justamente en Bélgica la extrema derecha pidió que se dieran clases para ligar a los migrantes, ¿no? Yo estaría de acuerdo que se lo diera a todos los hombres, no a los migrantes, ¿no? Wilders, que ahora mismo es presidente en Países Bajos, salió a la calle a repartir sprays antiviolación contra las bombas hormonales de los refugiados, ¿no? ¿Sabes? La propia Le Pen se ha declarado como feminista y ha defendido que quiere defender a las mujeres de culturas como la musulmana, que son culturas machistas, patriarcales, que no han hecho la evolución de la cultura occidental, europea y demás, ¿no? Por ejemplo, es otro elemento. Los grados que hablaba antes, pues el elemento conspiranoico, la importancia que juega la extrema derecha alemana o austríaca no la juega la francesa, por ejemplo. Hay elementos conspiranoicos como el tema el gran reemplazo, ¿no? Que es un elemento común, pero no juega ese papel tan nuclear que puede tener en otras extremas derechas. La relación hacia la sociedad del bienestar, ¿no? Por ejemplo, donde ha habido sociedad del bienestar, sí que queda una lógica de, como decía antes de Habermas, de chauvinismo del bienestar, ¿no? Derechos sociales sí, pero para los de casa, ¿no? En donde no había derechos sociales, ni para los de casa ni para los de fuera, para nadie, ¿sabes? ¿No? Entonces yo creo que eh, alguna gente hablaba en el caso austríaco, holandés o francés o incluso escandinavo, ¿no? Hablaba de una familia que eran los social identitarios, ¿no? En esta idea, ¿no? de recuperación. Yo creo que eso también cada vez se está perdiendo más y la lógica neoliberal ya impregna incluso a los que habían tenido veleidades de proteccionismo hacia los nacionales, ¿no? Donde el concepto de nacional también cada vez empieza a estar más cuestionado. ¿Quién es alemán? El nacer en Alemania ya no te hace alemán, ni siquiera aunque tengas padres que hayan nacido en Alemania. Si eres musulmán, aunque tengas 5 generaciones, no eres francés para la extrema derecha. El concepto de remigración, ¿no? que se ha utilizado por la extrema derecha austriaca o alemana y que ahora se está imponiendo en otros países europeos, habla justamente de eso, de buscar una cierta etnoidentidad común que vaya más allá de la cuestión exclusivamente de nacimiento. Para obtener la nacionalidad, ¿no? Donde incluso haya una adscripción ideológica a lo que supone ser alemán, ser francés o ser español, ¿no? Este elemento es muy importante porque aquí entra lo que preguntaba Acuarela, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no? O sea, yo voy a intentar explicarme. Y creo que el contexto europeo, que es el que voy a hablar porque sobre todo te has ceñido a él, ¿no? Creo que es diferente a otros contextos. A ver, evidentemente hay una lógica de lucha del último contra el penúltimo y ahí tendríamos una matriz de xenofobia económica clara, ¿sabes? Por la obtención de los recursos escasos, ¿no? Yo tengo 2 hijos en un colegio público y siempre, en todos los años, el debate de principio de curso siempre es el mismo. Los inmigrantes se quedan con todas las becas comedor. ¿Cuál es la lógica? Que los inmigrantes no tengan becas comedor para que los españoles tengamos becas comedor.
Esa lógica del último contra el penúltimo y de cuestionar quién tiene derecho a tener derechos. En vez de cuestionar que a lo mejor el problema es que no hay suficientes becas comedor. A lo mejor el problema es el reparto y no quién tiene derecho a acceder a esos recursos escasos, ¿no? Esa incapacidad que decía antes de mirar hacia arriba. Como hemos asumido que no vamos a conseguir que haya más recursos, es más sencillo, si quiero tener beca comedor, expulsar al que tiene la beca comedor para tenerla yo. Pero no pelear para tener todos becas comedor, ¿no? Yo creo que esa lógica, esa matriz de xenofobia, de matriz económico, es común a la extrema derecha, tanto en América Latina. Por eso decía de que en Berlín podía ser un argentino, pero en Argentina un venezolano, ¿no? Cumple bien ese. En Perú, ¿no? También, donde ha habido Chile, donde el tema de xenofobia anti-venezolana ha sido muy fuerte. Pero en Europa hay otro elemento que está muy vinculado con nuestro pasado colonial, ¿no? Y yo creo que hay un elemento diferente. Y es la cuestión de la etnoidentidad de la blanquitud. O sea, no podemos concebir la colonización moderna, a partir de finales del 18, principios del 19, sin la construcción de una etnoidentidad de la blanquitud europea, que nos hacía tratar con otredad a los territorios ocupados. No eran igual que nosotros, eran menos humanos que nosotros, porque el humano era el blanco, la misión civilizatoria, ¿no? El europeo que tiene derechos humanos, que es civil. Yo no sé si conocéis la historia de los jacobinos negros, pero es muy interesante, que fue el primer proceso de independencia y de colonial, ¿no? En Haití. Nunca se lo han perdonado, así está Haití ahora mismo. Los jacobinos negros cogieron en medio de la Revolución Francesa la declaración de igualdad, fraternidad, ¿no? y libertad y dijeron, oye, nosotros también. Y fueron los revolucionarios franceses a acabar con la independencia de Haití diciendo, no, no, esto no es para negros, porque no sois iguales. No podríamos concebir la colonización europea sin esta lógica de misión civilizatoria y esta construcción de la etnoidentidad de la blanquitud y esa lógica de otredad hacia el resto de poblaciones ocupadas, colonizadas, ¿no? La etnoidentidad de la blanquitud está rebrotando igual que está rebrotando la neocolonización del mundo. Hasta ahora, Europa había intentado como construir, después de la Segunda Guerra Mundial, una identidad supuestamente basada en los valores de la libertad, la libre circulación, los derechos sociales. Todo eso era una coartada, todo eso se ha ido a la mierda antes, pero de una forma acelerada después de la crisis del 2007, 2008 y 2010 con la crisis del euro. Y lo que hemos visto es un rebrote de la etnoidentidad de la blanquitud. No podríamos entender el concepto de remigración que hablaba antes sin esa lógica etnoidentitaria. No podríamos entender las políticas migratorias de la Europa fortaleza que causan miles y miles de muertos cada año, y lo sabemos todos los europeos, y aquí no hace nadie nada sin esa lógica de no son iguales que nosotros. Son humanidad superflua. Ese elemento está muy presente en la extrema derecha europea y ha rebrotado mucho con las lógicas neocoloniales que están también llevando de una forma muy clara la propia Unión Europea de una cosa muy fuerte. ¿Qué problema ha habido, por ejemplo, con los refugiados ucranianos? 4 millones de refugiados ucranianos se han acogido en Europa en un tiempo récord. ¿Qué problema tuvimos con los sirios? Que eran 400.000, 500.000, en cambio de 4 millones. Yo pongo un ejemplo siempre. En el 2002, en junio, el 24 de junio del 2002,
la policía española de un gobierno progresista, asesinó a palos con la gendarmería marroquí a 40 personas. 70 desaparecidos, 40 asesinados, fotos, vídeos, todo el mundo es consciente de ello. El ministro progresista sigue siendo el mismo ministro progresista de Interior. No ha habido ni una sola dimisión y no ha habido ningún problema. ¿Alguien piensa? La mayoría de esas personas que mataron eran de dos países, Sudán y Chad. Dos países en guerra que tienen protección internacional. Eran demandantes de asilo. De hecho, los que pudieron pasar a España y no fueron devueltos en caliente han pedido asilo y el 99% se les está tramitando el asilo. ¿Por qué se les mató sin ningún tipo de repercusión? Yo te hago otra pregunta. Si fueran ucranianos, bueno, para no poner ucranianos, si fueran blancos, pensamos que seguiría siendo ministro de Interior alguien que hubiera dado la orden de matar a 40 personas. Bueno, ¿los hubieran matado? Bueno, pues esa es la no identidad de la blanquitud que está tan presente y no solo en la extrema derecha, sino que permea al conjunto y al arco de la política y de la población europea. Y el tema de decías, Mariel, la otra pregunta que tú habías dicho es ¿qué hicimos mal, no? Algo Todo, así. todo. ¿Qué hicimos mal? Para mí todo. O sea, estamos en Alemania, que haya una candidatura que alguien diga que es de izquierda, que es Sarah Wagenknecht, ¿sabes? Que quiere excluir a los inmigrantes y que tiene una posición islamófoba, pues demuestra la derrota política, ideológica y moral en la que nos encontramos, la izquierda en su conjunto, ¿no? ¿Qué hicimos mal? Bueno, pues al final esta lógica del mal menor. Contra el mal mayor que es Trump, anteponemos el mal menor y esto no funciona. ¿Qué hicimos mal? No comprender que estamos ante una crisis de régimen capitalista y que ante una crisis de régimen capitalista nuestra propuesta no puede ser gestionar con rostro humano al capital. Porque no es creíble, porque en cierta medida la ola reaccionaria también se levanta contra eso que Nancy Fraser llama el neoliberalismo progresista. Claro. ¿Y qué ha intentado hacer Kamala Harris? Unificando prácticamente incluso a los sectores de izquierdas también, del Partido Demócrata y demás, ¿no? Bueno, pues intentar hacer una candidatura del establishment, ¿sabes? Del régimen, que son, joder, que son nuestros enemigos. Si es que el problema es que la clase lo entiende mejor que nosotros, que son nuestros enemigos. Claro. La gran cuestión es el transvestismo político que permite que un tío como Trump se presente como adalid de sectores populares. Ese es el problema. O que sectores populares puedan entender que Trump es una lógica antisistema, cuando es una agudización de los propios problemas del sistema. Que la gente entienda que su única forma de protestar es votar a Milei es un problema. Que la izquierda argentina no pudiera ser capaz con lo que es la clase obrera argentina, ¿no? De captar el voto de protesta. Claro, pues, ¿qué hemos hecho mal para que en el 2001 sí consiguiera y en el 2024 no, ¿no? ¿Sabes? Pensémoslo. Lo digo porque la historia no está escrita. Este análisis que puede sonar muy funesto, ¿sabes? Se puede dar la vuelta. De hecho, lo que no ha querido comprender la izquierda en las elecciones de Trump
es que quien ganó a Trump en las elecciones del 2020 no fue Biden, fue el movimiento Black Lives Matter. Si vemos la diferencia en las elecciones del 2020 a 2024, Kamala Harris pierde casi 18 millones de votos. De gente que extraordinariamente fue a votar en el 2020 no por Biden, sino contra Trump. Y fueron a votar porque estuvieron movilizados por un movimiento social que los apeló. ¿Cuál fue la gran victoria del ciclo del 2011 en España, por ejemplo? Para mí, el movimiento de la vivienda. ¿Cómo el movimiento de la vivienda aportó seguridades? Aportó seguridades a la población en un mundo de inseguridad donde los bancos, los ricos, te querían quitar la casa, te querían echar. Y tu seguridad eran tus vecinos, la organización social que ponía el cuerpo para que no te pudieran echar de tus casas. Ahí tu vecino dejaba de ser tu enemigo para ser tu principal aliado. Y además tenía una lógica profundamente anticapitalista. Cuestionaba que la vivienda, cuestionaba la propiedad privada y anteponía a la propiedad privada el bien común, el derecho a la vida, a una vida digna, a una vivienda digna. Bueno, pues creo que es un momento en donde hay que reconocer que podemos tener más preguntas que respuestas, pero creo que ya hemos ensayado respuestas, que tenemos esas respuestas. El problema es que hay que volver a explorarlas, no buscar atajos del mal menor e intentar entender cómo poder ser una alternativa a esta crisis de régimen capitalista en la que nos encontramos. Miguel, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún otro o comentario, puede no ser comentario, puede ser comentario, no necesariamente tiene que ser pregunta. Voy a ver el chat por si las dudas. Eh, si, si no hay ninguna, yo tengo una que puede ser bastante